Le agradecemos a nuestro compañero Alberto Morales. Ahora continuamos con el estudiante Joseph Maya, estudiante de cuarto año de Ciencias Políticas, que nos estará presentando el ensayo Luis Muñoz Marín, Antonio Fernández Cicer y el problema del estatus político en la reunión de Barranquita en el 1946, por Carlos Zapata Oliveras. Fuerte aplauso. Buenas noches, mi nombre es Joseph Maya. Esta noche voy a estar presentando un breve resumen de una ponencia sobre el capítulo Luis Muñoz Marín, Antonio Fernández Cicer y el problema del estatus político en la reunión de Barranquita en 1946. Es un título un poquito largo. Es muy bueno. Antes de analizar llegar a la reunión de Barranquita, tenemos que tener muy claro el trasfondo político que se vive en Puerto Rico, que llega desde 1932 hasta 1946, y sobre todo entender la figura del señor Luis Muñoz Marín y el rol que tiene en la vida de Antonio Fernández Cicer para el futuro de Puerto Rico. El problema del pueblo es un solo problema grande, dentro del cual están contenidos todos los demás problemas. Es su problema de vida, su necesidad de vivir en trabajo, seguridad, cultura y libertad en niveles dignos de su espíritu y de su derecho a la felicidad. Ese era el mensaje del señor Luis Muñoz Marín en 1948, cuando se comunicaba con su pueblo, buscando el apoyo para lo que sería el nuevo futuro. Un pueblo que buscaba en sus políticos no solamente una mejor vida personal, sino una mejor vida como país. Al volver de Estados Unidos en 1931, en donde pasó mayor tiempo de su vida, Luis Muñoz Marín identifica lo que consideran los dos problemas principales de nuestro país: la pobreza y la miseria, y el estatus colonial al cual estaba sujeto. Esto lo lleva en 1932 a unirse a las filas del Partido Liberal, en el cual será escogido como senador por acumulación en 1932. Es aquí donde se identifica como un líder independentista sin igual, que ve el coraje como una carga culpable del atraso económico y social que sufría Puerto Rico. Desde su escaño de senador por acumulación trabajó arduamente para erradicar los problemas más graves. La pobreza y el hambre eran cosas críticas para el país. Para 1933, el desempleo se encontraba en un 65%. Muñoz no tuvo más remedio que viajar a Estados Unidos en busca de auxilio para su pueblo, que moría de hambre, debido a la Gran Depresión y a la falta de una economía productiva que cumpliera con las necesidades de Puerto Rico. Gracias a sus gestiones, el gobierno del presidente Franklin D. Roosevelt aceptó implementar varios de los programas del Nuevo Trato en Puerto Rico. Esto permitió un respiro en el pueblo, que empezaba a ver la luz al final del túnel. El ámbito que más problemas causó en la carrera de Muñoz Marín fue el problema del colonialismo. Muñoz se encontraba en un momento histórico donde el Tribunal Supremo reconocía a Puerto Rico como un territorio no incorporado, término creado por el gobierno de Estados Unidos como base de las relaciones legales con la isla luego de la guerra hispanoamericana. La determinación del Tribunal Supremo de usar esta categoría nueva con Puerto Rico presentaba un destino incierto para la isla. Los territorios incorporados tienen un destino final, la estadidad, pero esto no era así para nuestra isla. Al Tribunal Supremo usar esta categoría ratificaba que el soberano final de Puerto Rico lo era el Congreso de Estados Unidos. Esto era algo preocupante, ya que la ley Foraker y su reemplazo en 1917, la ley Jones, solo obligaba al Congreso de los Estados Unidos a respetar solo algunos derechos fundamentales. Los demás podían ser ignorados por este pueblo. Puerto Rico era peón de la voluntad del Congreso, algo que sin duda preocupaba a Luis Muñoz Marín. Esto era intolerable,
y proponía resolver estos problemas por la independencia. Mientras luchaba por la otorgación a Puerto Rico de los fondos del nuevo trato, Luis Muñoz Marín pospuso temporalmente su lucha a favor de la conseguida independencia. Esto no quita que fuera uno de sus mayores defensores para esta época. Tan apasionada era la lucha por la independencia que entre 1936 y 1937 sostuvo un agrio conflicto con Antonio Barceló, lo que terminó con la expulsión de Luis Muñoz Marín del Partido Liberal Puertorriqueño. En el 1938, Muñoz fundó un partido nuevo, el Partido Popular Democrático. La mayoría de sus fundadores lo eran independentistas apasionados, aproximadamente el 90% de ellos. El PPD ganó las elecciones de 1940, adueñándose del limitado poder político en la isla. Luis Muñoz Marín le prometió al pueblo que un voto a favor del Partido Popular Democrático no contaría con un voto a favor de un Estado político alguno, sino con un voto a favor de luchar contra desesperante miseria que azotaba a Puerto Rico. Muñoz cumplió su promesa. El programa del Partido Popular Democrático se enfocaba en atacar el hambre, la miseria y la falta de educación que enfrentaba el país. En estos años, Muñoz empezó a dudar cada vez más sobre la implementación de la independencia en Puerto Rico. Él tenía la visión de un Puerto Rico mejorado. Sabía muy bien que para mejorar su patria necesitaba que el país tuviera una economía firme y altamente productiva. Para esto necesitaba que Puerto Rico participara en la industrialización, la cual veía como una manera de mejorar la economía. Para conseguir esto, entendí que al igual que en la década de los 30 necesitaba las concesiones económicas del gobierno de Estados Unidos, lo cual ataría a Puerto Rico al colonial. Para las elecciones de 1944, el Partido Popular Democrático promete al pueblo que de llegar al poder crearía un plebiscito en el cual el pueblo podría escoger entre la estadidad, la independencia o la autonomía. El Partido Popular Democrático, al ganar en 1944, se ve en la obligación de cumplir sus palabras. Y Luis Muñoz Marín, con el entonces comisionado residente de Washington, Jesús T. Piñero, redactan el proyecto conocido como 13 Piñero, la cual le pedía al Congreso de Estados Unidos un plebiscito celebrado en Puerto Rico, en donde el puertorriqueño escogiera mediante el voto entre la estadidad, la independencia y la autonomía. Este proyecto tenía una característica muy buena para algunos y problemáticas para otros. Proponía una estabilidad como era conocida, pero ponía una independencia con concesiones económicas de parte de Estados Unidos a pesar de su desliz político. Y también pedía una autonomía con demasiadas libertades que hacía ver ya ese tipo de autonomía como un tipo de independencia. Durante el año 1945 y 1946, Luis Muñoz Marín y la Comisión Legislativa del Estado, que estaba compuesta por representantes de todos los partidos políticos en Puerto Rico, buscaban arduamente la aprobación de este proyecto. Dicho proyecto no fue aprobado. Para el gobierno americano, solamente están dispuestos a conceder la independencia sin beneficios económicos. Están dispuestos a conceder la autonomía sin tantos beneficios políticos y no están dispuestos a conseguir la estabilidad. Decían que el proyecto Stewart Piñero proponía dos tipos de independencias diferentes y no había una distinción entre la autonomía y la independencia. En 1943, en Puerto Rico se crea el Congreso por la Independencia, en la cual participan varios de los líderes del Partido Popular Democrático, en el cual buscaban desde un principio guiar a Puerto Rico hacia la independencia. El Congreso por la Independencia fue uno de los más críticos del señor Luis Muñoz Marín y el proyecto Stewart Piñero, ya que descartaban cualquier tipo de plebiscito en el cual no solamente se buscara una independencia pura, veía la autonomía y la estadidad como una manera de ataque y se negaban hacia él.
Tanto fue la presión ejercida por el Congreso por la Independencia que el 10 de febrero de 1946, en Arecibo, en reunión del Partido Popular Democrático, el señor Luis Muñoz Marín convence a los demás miembros de su colectividad para expulsar a todas las personas que pertenecían al Congreso por la Independencia del Partido Popular Democrático. Luis Muñoz Marín indica que el Congreso por la Independencia trabajaba como un partido político y que no se podía ser parte de los partidos políticos al mismo tiempo, lo cual llega a una gran molestia de sus propios amigos que ayudaban a fundar su propio partido. Durante el 1946, Luis Muñoz Marín sigue dando la lucha. El 16 de junio de 1946, fracasa finalmente en su intento de que se apruebe el proyecto 13 Piñero y regresa a Puerto Rico. Durante los próximos días analiza el futuro de Puerto Rico, de cómo debería encaminar. Empieza a ver el problema. Desea un Puerto Rico libre, pero desea un Puerto Rico mejorado. Ve que Puerto Rico necesita una mejor economía, pero empieza a analizar en la independencia no es la mejor alternativa para él. En un artículo dividido en dos partes, publicado el 28 y 29 de junio de 1946, Luis Muñoz Marín, escrito como Nuevo Camino, Viejo Mundo, les recomienda a todos en Puerto Rico su reflexión sobre el asunto del estatus político. En esta reflexión va encaminando al pueblo, en la primera parte de su artículo, a ver la autonomía como un medio de un mejor futuro. Pero en la segunda parte no logra concretar una autonomía pura que el pueblo pudiera ver y apreciar. El 3 de julio de 1946, a eso de las 10 de la noche, empezó lo que se conoce como una de las reuniones más históricas de nuestro país, la reunión en Barranquita, donde los líderes del Partido Popular Democrático se sientan a analizar el futuro político que tomarán y su postura ante el estatus político. Esta querida reunión empezó a las 7 de la noche y duró hasta las 5 de la mañana. El primer turno lo consiguió el presidente de esa colectividad, Luis Muñoz Marín, en la cual empieza a hablar con los compañeros de cómo tenemos que cambiar hacia la autonomía. Piensa exponiendo sus puntos y viendo que la independencia ya no es una opción. Le pide a sus compañeros no solamente mirar por sus deseos, sino mirar por lo que necesita el país. A pesar de esto, su argumento hacia una autonomía todavía no conllevaba un plan definitivo que Puerto Rico necesitaba para llegar a un mundo mejor. Es entonces que en medio de la discusión, después de su discurso de 2 horas, Antonio Fernández se levanta y explica lo que sería el nuevo comienzo para Puerto Rico, las ideas fundamentales para la ley 600 y lo que brindaría paso al Estado Libre Asociado a Puerto Rico y la Constitución de 1957. Antonio Fernández destaca que el problema del puertorriqueño va en 2 caminos. Primero, uno interno y uno externo. El interno es que el puertorriqueño tiene que sentirse libre, tiene que tener esa voluntad de cambio. Y el externo es que el país de Estados Unidos y su Congreso reconozca a ese pueblo como una persona libre. Es por esto, gracias a sus maravillosos estudios en procesos constitucionales, que brinda la idea de crear una constitución, aprobada primero por el pueblo y ratificada por el Congreso, que crea una voluntad en el pueblo de cambio y un pacto de asociación con Estados Unidos. Esta idea le llega a los oídos de Luis Muñoz Marín como la salvación. Ve el camino que debería seguir Puerto Rico. Es la idea que más tarde se va a implementar. En ese momento, Antonio Fernández es el arquitecto de una de las brillantes ideas que más marca
la historia de Puerto Rico hasta la actualidad. Pide la creación de una constitución por el pueblo, liberal al pueblo de Puerto Rico como nación, y luego pedía al Congreso que haga lo mismo, en un pacto en el cual las dos partes, Estados Unidos y Puerto Rico, lleguen a un acuerdo de libre asociación. Eso prácticamente es lo que recibe este capítulo. Esta reunión de Barranquita, el cual el liderazgo del Partido Popular Democrático decide encaminarse a esa idea de Antonio Fernández hacia una idea del pueblo. Pero en su propaganda del Partido Popular Democrático, en su plan de trabajo, había prohibido encaminarse hacia un estatus político. Es por eso que, a pesar de que estas reuniones celebradas en 1946, ninguna de estas ideas empieza a tomarse a cabo, ni es comunicada por el Partido Popular Democrático como plan de trabajo de su gobierno hasta las elecciones de 1948, ya que Luis Muñoz Marín creía que había hecho un compromiso con el pueblo de que durante ese cuatrenio su partido no iba a tener una postura sobre el estatus político, y pensaba cumplirla hasta que terminara ese cuatrenio. Pero esto no dejó a Luis Muñoz Marín sin trabajar. Luchó, al igual que Antonio Fernández, para buscar el voto por el gobernador de Puerto Rico. Muchas gracias.